Hoy estaremos hablando de un tema muy controversial o muy polémico, creo yo. Vamos a tratar el tema hijo del diablo, hijo de Dios. A veces escuchamos en la calle a personas que nos dicen que hablan a las personas que son hijos del diablo, o aquella persona que no está haciendo lo correcto, lo indebido, o hace algo malo, le llaman hijo del diablo, le dicen. Por mucho tiempo yo también estuve un poco preocupado por esto, porque me parecía ofensivo y me parecía que estaban insultando a la persona, que era denigrante llamarlo de ese modo. Nosotros, siendo hijos de Dios, llamar a las personas así. Pero al pasar de los días, al pasar el tiempo, una hermana le hizo la pregunta a su pastor y le dijo: pastor, si el diablo no tiene hijos, el diablo no crea nada, él no puede crear nada, él cómo va a tener hijos. En cierto modo es verdad lo que dice, pero hay un pequeño detalle de por medio. Cuando yo escuché esa pregunta, mas no escuché la respuesta, yo empecé a preguntarle al Señor. Le empecé a preguntar y decirle: Señor, hijos del diablo, hijos de Dios. Le preguntaba. Y vi en mi mente una imagen a un niño jugando, haciendo gestos, ademanes, sonrisas. Y yo veía que las personas decían: mira, igualito a su padre. Mira, igualito los gestos que hace su padre. Lo que hace su padre, él también lo hace. Y ahí el Señor me mostró la respuesta. Aquellos que practicamos la palabra de Dios, aquellos que andamos en sus caminos, porque hacemos las cosas que hace Dios, tratamos de andar en justicia, en verdad, tratamos de ser fiel a Dios, estamos haciendo las cosas que el Señor hace. Claro que no somos perfectos como Dios, claro que nos equivocamos, pero estamos en un proceso. Y el Señor me decía así: aquellos que practican la verdad y la justicia y hacen mi voluntad son mis hijos. Y aquellos que practican las cosas del enemigo, lo que es malo, son hijos del diablo, son hijos de Satanás. Pero esa palabra en cierto modo no es ofensiva. Sé que los demonios existen, sé que Satanás existe, sé que la mayoría de veces dice: Señor, te reprenda. Y sí, tienen razón, porque está escrito en la Biblia. El ángel le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Pero solo da el caso que el significado de la palabra Satanás es que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso a Pedro, recordemos que le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús quería ir a cumplir la voluntad del Padre. Y Pedro agarró, le dijo: no, Señor, que no te acontezca esto. ¿Nos damos cuenta? Ahí Pedro estaba contra la voluntad del Padre. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Yo por mucho tiempo creí que en ese momento a Pedro se le había metido un demonio y lo había poseído un ratito nomás. Pero la verdad no era así.
Satanás significa el que está contra la voluntad de Dios. Y ese es el detalle. Acá quiero leer un pequeño versículo en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Escuchen esto, el 10 específicamente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Te das cuenta de lo que te acabo de explicar, lo que el Señor me reveló por misericordia? Esto es verdad. Así que si tú no crees en Dios y que de repente por ahí encuentres a un hermanito que no sabe realmente el contexto de las palabras y te llama hijo del diablo, yo creo que no lo tomes a mal, porque ciertamente es solamente la palabra que no estás haciendo la voluntad del Padre, que estás contra la voluntad de Dios. Ese es el significado. Pero con esto yo no quiero animarte a que sigas en ese mismo camino. Con estas palabras yo quiero que tú tomes conciencia de que tú puedas actuar y empezar a buscar a Dios. Y que cuando te llamen con esa palabra, cuando te equivoques o caigas o cometas un error, no te sientas mal, ni te enojes. O cuando escuches llamar a alguien así de esa forma, no te enojes. Porque ciertamente no conocemos el significado de muchas palabras. Pero solamente eso significa que no está contra la voluntad. Que está contra la voluntad de Dios. Que Él está contra la voluntad. Con esto espero dejarte una pequeña reflexión y que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te acompañe. Anímate a seguir a Cristo y andar en sus caminos, porque son buenos y ciertamente son necesarios para nosotros. Dios te ama, Dios te bendiga.